Amigos, buenas tardes. Bueno, estamos en este segundo video de esta batería de entrevistas que estamos haciéndole a médicos especialistas con experiencia, reputación probada, con credenciales, para poder informar mejor a todos ustedes sobre esta pandemia mundial, global del COVID-19. En esta ocasión tenemos la oportunidad, muy agradecido por cierto, de tener en esta entrevista al doctor Jorge Carriel Mancilla. El doctor Carriel fue el médico que atendió mi caso del COVID-19 dentro de una junta médica, pero fue el principal médico que me daba retroalimentación y de alguna manera llevó la enfermedad hasta el día de hoy. Jorge es un médico internista, está trabajando actualmente, es ecuatoriano, pero está trabajando actualmente en la ciudad de Madrid, en España, en uno de los hospitales más importantes de allá, tiene especialidades en infectología y conoce bastante bien esta enfermedad. Doctor Carriel, muchísimo gusto de tenerlo aquí, nos conocemos desde que somos niños y bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de ser atendido por ti. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y ojalá no sea la última y de esta primera vez que podemos conversar. Jorge, cuéntanos un poquito. Yo te decía, anímate a la entrevista previo a comenzarla, porque hemos comenzado a recibir una cantidad de audios, videos y cosas que no son lo que se venía escuchando de manera formal a través de fuentes oficiales, de medios de comunicación oficiales, respecto de lo que se debe hacer, de los protocolos de seguridad, de higiene, de sanitización y de lo que se debe hacer frente a esta enfermedad. En estos videos hay cosas como, por ejemplo, que recomiendan dietas alcalinas, que recomiendan tomar acitromicina, que dicen que el tomar paracetamol está mal. En torno a todas estas cosas y los videos que usted ya conoce, además, que ya te hemos pasado y que los has podido analizar y estudiar, ¿qué nos puedes decir respecto de lo que sí es verdad y lo que no es verdad y qué podemos hacer para informar bien a la ciudadanía y a la comunidad que nos sigue y nos escucha? Bueno, gracias Héctor por la invitación. Lo primero, respecto a los audios que me has comentado, hay varias cosas que puntualizar. La primera es que ningún tratamiento es inocuo, es decir, cualquier cosa que las personas metamos en el cuerpo puede generar un efecto adverso. Un efecto adverso que puede ser leve, como por ejemplo molestias gastrointestinales, o efectos adversos graves, como por ejemplo el desarrollo de reacciones anafilácticas, que riesgo la vida de las personas. Ha estado circulando un audio efectivamente en el que se asegura prácticamente la toma de acitromicina como profiláctico, es decir, como un fármaco que previene el desarrollo de la infección por COVID. Es más, la persona en el audio que habla lo dice como si estuviese indicado en personas asintomáticas. Y esto es algo completamente falso. O sea, no existe en el momento actual ninguna evidencia de profilaxis que tenga un rigor científico que permita establecer un tratamiento profiláctico en personas expuestas al COVID. Las únicas medidas preventivas eficaces que se conocen son el uso de guantes, lavarse bien las manos, el uso de mascarilla, los trajes protectores en personas que ven pacientes en plantas de hospitalización o en cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Y luego también en el audio, lo cual es todavía más preocupante, afirma que la acitromicina es un antibiótico que no provoca ningún efecto adverso ni ningún daño de nada. Y esto es completamente falso. La acitromicina, al igual que otros antibióticos, puede generar efectos adversos graves, como anafilaxia, que ya les he mencionado, y también puede provocar sobreinfección bacteriana del tubo digestivo por una bacteria que se llama Clostridium difficile. Esto puede desencadenar una colitis muy grave con megacolon e incluso con perforación intestinal, y esto es capaz de llegar a provocar la muerte de las personas. Hay también reacciones de hipersensibilidad en la piel, que pueden ir desde un pequeño rash cutáneo, pero también pueden ser reacciones muy graves, como el síndrome de Stevens-Johnson, la epidermolisis, la necrosis epidérmica tóxica, que también pueden comprometer la vida de una persona. Entonces, es muy importante no automedicarse y menos todavía creer este tipo de información. Y respecto al paracetamol, también hay un audio circulando que menciona que el paracetamol se ha asociado o algo por el estilo a un aumento de la mortalidad en el COVID.
y la persona que realiza el audio incluso dice que lo ha comentado con colegas, con compañeros, en otros países como Italia, China, etc. Esto es completamente falso. No existe una asociación directa entre mortalidad y el uso de paracetamol en esta enfermedad. El paracetamol es necesario para limitar los síntomas, sobre todo la fiebre, ya que es un buen antipirético y es un fármaco con un perfil de seguridad bastante bueno. Es decir, es raro ver una intoxicación por paracetamol a las dosis estándar. Entonces, este tipo de bulos no deberían estar circulando por ahí, y de hecho yo creo que las autoridades de Ecuador, el Ministerio de Salud e incluso la Policía Nacional, debería investigar a las personas que realizan este tipo de audios que al final son mentiras y lo que generan es más angustia y pueden llegar a provocar mucho daño. ¿Qué recomienda usted respecto de las dietas alcalinas? Es decir, por ejemplo, en mi caso hubo un poco de afectación gastrointestinal. ¿Cuál es la dieta que se debería de tener cuando uno tiene COVID-19 y qué de verdad o de falsedad hay en todos estos temas de la dieta alcalina y de las cosas que recomiendan? No hay ninguna certeza de que ese tipo de dietas funcione ni en el COVID ni en ningún otro tipo de patología en general. Eh, Todo lo que usted introduzca a su cuerpo en exceso, por ejemplo, componentes ricos en bicarbonato, que es lo que alcaliniza las dietas, por poner un ejemplo, todo lo que introduzca en exceso a su cuerpo lo va a eliminar el mismo cuerpo. Normalmente el equilibrio ácido básico se regula a través del riñón y de los pulmones. Entonces, no sirve de nada que usted tome cucharadas de bicarbonato, por así decirlo, porque lo que en exceso no necesita su cuerpo lo va a eliminar. Y en personas que tienen alteración digestiva por el virus, lo mejor es hacer dietas blandas, sin mucho condimento, es decir, con sustancias, evitando sustancias, grasas, o que puedan acelerar el ritmo intestinal, que al final lo que van a hacer es aumentar la frecuencia de las deposiciones y la muerte. ¿Qué es una dieta blanda? Si podemos, nos quedan 2, 3 minutos, describamos una dieta blanda. ¿Qué hay que desayunar, qué hay que almorzar y qué hay que merendar en una dieta blanda para poder llevar esto bien? Por ejemplo, de desayuno puede beber algún té ligero o un agua de hierba luisa, algo por el estilo. Hay que evitar también los lácteos, que pueden aumentar el tránsito intestinal los primeros días. Se puede consumir tostada, se puede consumir un poco de tomate fresco, incluso un poco de huevo, cosas por el estilo. Y en las comidas se puede consumir papa, se puede consumir arroz, se puede consumir algo de pasta incluso. Proteínas, pollo, Filetes carnes, de, mariscos. filetes, filetes de pollo a la plancha, pescado también a la plancha. Evitar las carnes que tengan mucho contenido de grasa, evitar también carnes de cerdo, ese tipo de cosas. Cosas que puedan acelerar el tránsito intestinal o cosas que puedan sentar pesado al comer. Por ejemplo, los mariscos en general pueden ser comidas que no se toleran muy bien. Entonces, si usted tiene molestias digestivas y se pone a comer cangrejo, pues ya se imaginará cómo se va a sentir. Claro, vegetales, frutas. Fruta sí, fruta en general viene muy bien, además la fruta es muy rica en varios minerales y vitaminas, y vegetales también, evitando pues vegetales que puedan tener piel o cáscara, porque la cáscara puede aumentar el tránsito intestinal también. Doctor, respecto a qué hacer si las personas tienen síntomas, sé que ya hemos informado bastante sobre esto, pero a mí me pareció muy interesante en la experiencia que tuvimos, en mi propio caso y testimonio personal, me pareció interesante la manera en la que se pudo analizar los diagnósticos, los exámenes que se mandaron de sangre, la gasometría arterial, la tomografía, tomando en cuenta que en Ecuador no hay la posibilidad de hacer exámenes por COVID rápidos, que demoran 5 días si es que hay los reactivos. ¿Qué es lo que usted sugeriría? ¿Que la persona se haga una tomografía? ¿Cómo debería actuar? Mira, yo lo que sugeriría es, si usted tiene síntomas de COVID, empieza con síntomas y son síntomas relativamente bien tolerados, fiebre muy alta, malestar, los síntomas gripales que ya he mencionado también en otros videos. Lo ideal es esperar, tratarse con paracetamol, hidratarse bien, hacer la dieta blanda que he mencionado, y poco más.
La gran mayoría de casos, como sabemos, el 80% de los casos son casos leves y los síntomas van a pasar en los primeros días, dentro de los 7 días. Un porcentaje en torno al 20% de los casos son casos graves, incluso dentro de los primeros 7 días, pero lo habitual es que a partir del 7.º día estos casos comiencen a permanecer, comiencen a presentar una mayor sintomatología, se asocie la sensación de falta de aire, la apnea, y entonces es ahí cuando la persona debe tener atención médica. Yo no le recomiendo a nadie que se haga análisis, ni que se haga taxis, ni que se haga pruebas. Yo lo que les recomiendo es que busquen atención médica, porque somos los médicos los que mejor les podemos guiar respecto a qué actitudes tomar, qué tratamiento se debe tomar, si hay que tomarlo, y cómo manejar la enfermedad. Entonces, si usted nota síntomas leves o moderados o incluso graves, lo que tiene que hacer es buscar atención médica. Yo ya le digo que los síntomas leves, en la gran mayoría de casos, duran menos de 7 días y pasan prácticamente solos, con un poco de tratamiento de soporte, que es paracetamol e hidratación. Doctor, última pregunta. ¿El plaquinol es una medicina que requiere un electrocardiograma previo, sí o no? ¿De acuerdo a las edades? Sí, Ajá. no de acuerdo a las edades, en todas las edades se debe hacer un electrocardiograma previo antes de tomar la hidroxicloroquina, que es plaquinol. Porque uno de los efectos adversos, que es uno de los efectos temidos, de hecho, es que prolonga un intervalo del electrocardiograma, que es un intervalo que se llama QT. Se ha visto que los pacientes que tienen una prolongación de este intervalo son más propensos al desarrollo de taquicardia ventricular. Y la taquicardia ventricular, evidentemente, es una arritmia maligna que puede comprometer la vida de la gente. Muy bien, y finalmente, doctor, para poder tener información de fuentes reales, veraces, tal vez si usted puede darnos su cuenta de Twitter o dónde usted, porque entiendo que en su Twitter se publican estadísticas oficiales de fuentes de la OMS, de los médicos chinos, de las personas que están manejando esta enfermedad de la manera más técnica, ¿dónde las personas pueden tener esta información? Me pueden seguir por Twitter, en mi Twitter es @jcarriel84. Yo estoy intentando subir información importante, sobre todo datos técnicos sobre esta enfermedad. Intento ser objetivo además, y si alguien tiene una consulta porque se nota mal, porque quiere informarse de algo, me puede escribir y yo estoy abierto a recibir cualquier mensaje. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido realmente un placer. Nos vemos en Ecuador cuando venga a visitarnos y espero poderlo entrevistar nuevamente en caso de que tengamos algún otro tema importante que poder compartir. Para todas las personas que nos siguen, recuerden que pueden suscribirse. De hecho, por favor, los invito a suscribirse en nuestro canal, porque si pasamos ya los 1000 suscriptores, podemos hacer estas entrevistas en vivo y actualmente las tenemos que hacer pregrabadas. Muchísimo gusto. Un mensaje final, doctor, si quieres decírselo a alguien, algún mensaje. Agradecerte, Héctor, por la apertura, por la confianza también, hermano, y esperemos que salgamos todos de esto. Hay que poner mucho ánimo, hay que quedarse en casa, eso es importante para evitar más contagio. Y mucho ánimo a todos. Un Listo, abrazo. gracias. Saldremos adelante. Un gusto estar con Chao, todos hermano. ustedes y compartimos esta entrevista en las redes sociales. Un fuerte abrazo.